Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga. Fuerte abrazo, que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Por el amor de Dios estamos aquí hoy para poder transmitir su palabra. El día de hoy daremos el tema un llamado para acercarnos a Dios con confianza. Es lo que vendremos hablando el día de hoy. Vamos a orar también para ello, para que Dios nos ayude y nos impulse en este tiempo. Así que vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te agradecemos por el amor, por la bondad, por el llamamiento, por la gloria que estás revelando en nuestros corazones, por la compasión, por la ternura y por la bendición que das a nuestras vidas. Te agradecemos hoy porque eres fiel, verdadero, santo y puro, y porque nos da la fuerza para vivir por ti, para ti. Gracias por sostenernos con tu diestra, por tu gran amor y fidelidad, por tu amistad y por tu paternidad. Gracias, amado pastor y apóstol Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Declarando que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Ok, entonces vamos a dar inicio con el tema de hoy. Okay, si observamos, es un llamado para acercarnos a Dios con confianza. Esto lo habla el libro de Hebreos, así que vamos a leer lo que menciona el libro de Hebreos del capítulo 14, capítulo 4, de los versículos 14 al 16. Aunque el versículo que estamos tomando para el título, porque es parte del título acercarnos a Dios, está en el 16, pero vamos a ver los versículos anteriores a ellos. Dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí hay algo bien importante, como lo vemos, habla de, él está haciendo un llamado a este pueblo para que se acerquen confiadamente a Dios, o que se acerquen con confianza delante de Dios. Y aunque no está usando la palabra Dios, está usando la palabra trono. Cuando hablamos de trono, recordemos de que es alguien que está sentado en ese lugar, ejerciendo un gobierno o ejerciendo una autoridad sobre algún lugar. Es decir, habla de un reinado, de una manifestación de autoridad. Entonces, por eso hace referencia a la parte del trono. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aquí hay algo bastante interesante e importante de las palabras que está usando, asimismo como el contexto que está brindando previo a hacer este llamado. Y hay muchas cosas relevantes y en este caso una de ellas es el punto del trono. Porque habla acercarse al trono de la gracia. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestro caso en particular, cuando nosotros tenemos un problema, pues vamos en las diferentes situaciones que se presentan en la vida para realizarlo. Pero en caso particular en la antigüedad, por ejemplo, cuando uno lee en los tiempos de David, en los tiempos de Absalón, tiempos de Salomón, cuando una persona necesitaba resolver algo, lo que hacía era acercarse al trono. Es decir, acercarse a quien tenía el reinado, quien que tenía la autoridad para poder resolverlo. En este caso, en nuestra vida actual, a veces podemos acercar a un juzgado, a acercarnos a una persona, etcétera, para resolver algo. Pero en ese momento, la autoridad máxima, todo se centraba, en este caso, en el rey. Por lo tanto, la persona le iban a pedir audiencia al rey para que el rey resolviera su situación. Uno de los casos más particulares y que la mayoría de nosotros tal vez conocemos, el caso de Salomón, cuando Salomón le pide a Dios que le dé sabiduría e inteligencia para saber cómo gobernar un pueblo, porque era demasiado pueblo, y él se percibía como una persona joven, por lo cual Dios le dio sabiduría e inteligencia para saber cómo gobernar, cómo reinar, para saber hacer todo, y que pues hay una gloria para Dios en ese sentido. Y obviamente Dios, al no pedirle riqueza, no le pedirle nada, sino que estar al cargo del pueblo, Dios le da sabiduría. Sucesos después, se da el caso cuando llegaron dos mujeres a presentar una situación delante de Dios,
y era que prácticamente había un bebé muerto y una de las cosas que hace el rey es juzgar la situación y por pedir decir que partan al niño a la mitad y quede mitad mitad para ver y reconocer quién es la mujer verdadera de ese niño. Entonces la que dijo no, mitad mitad para ninguna de las dos, para que quede equitativamente, esa no era la madre, pero aquella madre que dijo no, désenlo a ella, que el bebé con que quede vivo, pero que quede con ella, era la verdadera madre. Entonces, ¿qué pasó ahí? Estas mujeres llegaron delante del rey, delante del trono, para que resolviera una situación que se estaba presentando. Obviamente este rey, que era Salomón, de ahí en adelante surgió una gran fama para él, de que él juzgó con gran sabiduría. Entonces vemos cómo se presentan delante del trono y el trono resuelve. El trono o el que está sentado ahí manifiesta la sabiduría, la inteligencia, todo para poder resolver los diferentes casos que se presentan. No, ahorita solo estamos dando uno, pero pueden darse diferentes casos, diferentes problemas que se presentaban delante del trono o delante del rey para que el rey lo resolviera. Pero inclusive si nosotros observamos a David cuando su hijo Absalón se quiere rebelar en contra de David, una de las cosas que él utiliza es esta manifestación de las personas que se acercan al trono o a la autoridad del rey para que el rey resuelva. Y lo que hacía Absalón era colocarse en las puertas y antes de que llegaran al trono, él los trataba de atender y les trataba de endulzar el oído o trataba de resolverles a su manera para que se aliaran a él. Es decir, buscaba resolverles cosas para que se aliaran no a David, sino a Absalón. Entonces, vemos la importancia que era acercarse anteriormente a un trono, porque el trono tenía toda la autoridad y todo el poder para resolver las situaciones. En este caso en particular, de lo que está mencionando acá, habla de un punto no necesariamente solo con el hecho de la ayuda, sino también el hecho con que uno falla, porque acercarse delante del rey con una situación que nos ayude o que nosotros sintamos justa para nosotros, está bien, porque también no le hemos faltado al rey. El problema acá es de que nosotros como personas hemos pecado, blasfemado, hemos hecho una gran cantidad de situaciones delante de Dios que no necesariamente son agradables delante de Dios. Entonces uno puede sentirse como con deuda delante de Dios, como tal vez sin que su misericordia, dignidad o que sin siquiera Él nos pueda llegar a ver por causa de nuestras maldades. Inclusive eso nos pasa a veces humanamente. Cuando uno le falla a alguien, cuando uno tal vez le hizo un mal a una persona, nos puede costar llegar a hablarle a la persona o entablar una conversación porque sabemos que le hicimos un daño y nos cuesta llegarnos o acercarnos a la persona. Igual pasa a veces cuando nosotros le pedimos prestado a alguien algún dinero y a veces porque no le hemos podido pagar o porque tal vez no le podemos dar mucho, nos cuesta llegar con él o hablarle o a veces tal vez le podemos estar huyendo porque no sea que nos vea y nos vaya a cobrar. Entonces vemos de que cuando hay esta manifestación de deuda, de conflicto, de muchas cosas, hay algo que está impidiendo acercarnos. Y esta vergüenza o esta escasez o esta le falté, le fallé, etcétera, puede provocar muchas cosas que estén impidiendo a nosotros acercarnos confiadamente a alguien. Porque a veces inclusive cuando nosotros le hemos hecho un favor a alguien, hasta lo hacemos con mayor libertad. Algo así como, a aquel me debe un favor, le voy a preguntar porque me debe un favor. Si él me dice algo, le voy a decir que me debe algo. Pero en este caso, con delante de Dios, nosotros salimos deudores. Salimos escasos, faltos y un montón de situaciones que podríamos resaltar conforme a eso. Y eso puede provocar que nosotros no nos estemos acercando a Dios. Que nosotros podemos tener conflictos, pero queramos resolverlo por nuestra propia fuerza, por nuestra propia causa, porque tenemos temor de acercarnos a Dios porque tal vez le hemos fallado, tal vez nos sentimos deudores, pecadores y un montón de cosas que evita que nos podamos acercar hasta este trono de autoridad para que Él nos pueda ayudar en las diferentes situaciones. O inclusive también en el punto de la comunión con Él, ¿verdad? Porque cuando vemos aquí la palabra acercarse,
en el griego, dice la siguiente, que es prosergomai, que es una palabra compuesta, que es pros, ergomai, dice aquí, que significa incluidos sus alternados, acercarse, abordar, es decir, literalmente acercarse, visitar, o figurativamente adorar, asentir a, y se ha traducido como ir, llegar, acercar, conformar, presentar, venir. Entonces vemos aquí inclusive que es este punto de adorar. No solo está hablando de acercarse para un auxilio, sino también un acercarse para entrar en un cariño. Por eso mencionaba a veces cuando uno le falta a alguien, uno tiene temor de acercarse y no necesariamente, por ejemplo, una amistad. Y en este caso yo lo mencioné una vez con relación a cuando yo comencé en el Evangelio y conocí a una persona y dijo la persona, yo le decía, pero vamos a alabar a Dios. Y él me dijo, y está en una iglesia, no quiero acercarme a alabar a Dios porque le fallé, entonces me estoy autocastigando, decía él, ¿verdad? Entonces, en ese momento, lo medité un poco, pero dije, bueno, como uno no conocía mucho en ese entonces vemos de que eso que le pasó a él, a veces nos puede estar pasando a nosotros, a veces nosotros fallamos y muchas cosas y lo que hacemos es más que acercarnos a Dios es huirle porque le hemos fallado. Inclusive hay personas que no se quieren acercar al Evangelio, no se quieren acercar al conocimiento de Dios porque quieren estar, por así decirlo, preparados para no fallarle, ¿verdad? Ellos quieren sentirse como que perfectos para aceptar a Jesús porque cuando eso suceda ellos creen que le van a servir bien, ¿verdad? Y por eso dicen, miren, no estoy preparado para aceptar a Jesús. Inclusive yo en mis oraciones cuando yo estuve joven, eso fue lo que le dije a Dios, ¿verdad? Y le dije, mira, yo no te quiero fallar, yo quiero estar bien y cuando yo ya esté bien, yo me acerco a ti. Pero llegué todo lo contrario, llegué, por así decirlo, destrozado en lugar de llegar en una gloria, un esplendor. Entonces hay muchas cosas que a nosotros nos están impidiendo acercarnos, ya sea para solicitar ayuda, para tener un cariño, una comunión, una adoración, una alabanza. Hay cosas, inclusive el mismo enemigo, lo que va a hacer es como, por así decirlo, explotar esas circunstancias para que uno no se acerque. Por eso el enemigo a veces vienen acusaciones como nos dicen, sí, mira que pecaste, le fallaste, Dios no te va a perdonar, Dios no te va a ayudar, que cómo va a ayudar a una persona como vos. Y el enemigo está explotando esa vulnerabilidad, esa situación que nos está pasando. Por eso la Biblia dice que hay uno que les acusa, que es el diablo. Entonces, ¿qué sucede acá? Por eso que el enemigo a veces utiliza otras voces. Que hay voces que hay personas que cuando uno le falla, la persona dice, mira, ni Dios te va a perdonar eso. Que también fue un testimonio de una persona que conocí hace años, que la mamá creo que le había dicho de esa manera, le dijo, mira, ni Dios te puede perdonar esto. Entonces la persona cuando quería buscar a Dios, le evitaba buscarlo, porque la persona decía, pero si mi madre me dijo que ni siquiera Dios me iba a perdonar. Entonces, ¿para qué me voy a acercar? Porque si ni siquiera me va a ayudar, me va a perdonar. Entonces me tiene aquí a mí, como por decirlo, en el limbo, en el aire, ¿verdad? Entonces vemos cómo es el enemigo que constantemente está evitando. Por eso mencioné el punto de Absalón, ¿verdad? Porque Absalón se pone antes de que uno llegue al trono, antes de que uno llegue con el rey, se pone antes para evitar que nosotros nos acerquemos al rey, nos acerquemos al trono, aquel que nos puede ayudar y darnos el oportuno socorro. Y nos habla y nos dice para que nos encaminemos a otras corrientes o para evitar que entremos en comunión con el rey, en este caso Dios. Por lo tanto, debemos comprender y entender lo que Dios ha hecho a lo largo de los años, a lo largo de toda la vida hacia nosotros. Y eso es lo que tenemos que comprender con el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque hay personas que a veces tal vez nos pudieran haber dicho, o personas que mencionan que Dios no los ama, que Dios no los quiere, que Dios no se ha preocupado por ellos, y un montón de situaciones que a causa del enemigo, personas, filosofías, pueden provocar que nosotros no nos acerquemos o no entendamos el amor de Dios hacia nuestras vidas, ¿verdad? Y por esa razón menciono este caso de los versículos anteriores, porque a uno se podría preguntar, ¿qué tendría que ver el sacerdocio con el reinado, ¿verdad? Porque aquí en el 14 me dice, por tanto, tener un gran sumo sacerdote. Está hablando de un sacerdocio. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Otra vez sacerdote. Y luego dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono. Entonces habla de un sacerdocio y luego habla de un reinado. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué menciona el sacerdocio? Después menciona el trono. ¿Y qué tiene que ver esta relación también con Jesús? Y es el hecho de lo que mencionamos conforme al amor de Dios y con el hecho del acercamiento, ¿verdad? Porque el que siempre ha puesto la iniciativa o el que siempre ha puesto el primer paso para acercarnos a la comunión no ha sido el hombre y no ha sido necesariamente las organizaciones o instituciones, sino el que siempre ha procurado la comunión es Dios. Y por eso a veces que no tiene sentido cuando uno le crea las palabras del enemigo diciendo que Dios no nos va a perdonar, que Dios no quiere que nos acerquemos, que Dios está muy lejano, etc. Porque Dios hizo una operación de la operación de la cruz. Dios vino y dio a su Hijo, su único, en sacrificio. Y la razón para que eso pueda suceder es para que nosotros tengamos una comunión. Es para que nosotros tengamos una unidad con Él. Por eso que nosotros, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, Él nos perdona y nos reconcilia con Él. Es decir, que el acto de la cruz fue una forma de reconciliar a Dios con los hombres. Porque ya había un conflicto entre Dios y los hombres, como lo menciona Génesis capítulo 6, cuando dice que el Espíritu de Dios contendía contra el hombre. Porque todo el designio, el pensamiento, el corazón del hombre era hacer lo malo. Entonces vimos que había una contienda, había un conflicto de intereses entre el Dios y los hombres. Dios quiso resolver esa situación para tener una comunión, para que ese conflicto ya no fuera conflicto, sino que ahora entrara en una amistad con el hombre. Por consecuencia, Él dio a su Hijo lo que más valía, lo más precioso, lo más valioso para Él, en el cual se regocijaba y nos lo dio a nosotros. Fue crucificado. Y eso dio la pauta a una reconciliación. Porque Él pagó por todos nuestros pecados. Y hizo una conectividad. Por eso se menciona en la Biblia que cuando Jesús muere, se rompe el velo que era el acceso a la presencia plena de Dios, que se conoce como el lugar santísimo. Entonces vemos que Dios dio a su Hijo para que nosotros tengamos entrada con confianza a la comunión plena, a la presencia plena de Dios. Entonces, por eso es que es ilógico los dardos del enemigo, pero que a veces nosotros lo creemos, porque nos habla de que no nos acerquemos, Dios no nos perdona, Dios esto, cuando la cruz, el sacrificio de Cristo que Él hizo, nos demuestra todo lo contrario, nos demuestra que nos ama, porque ese amor provoca una comunión, una reconciliación. No fuimos nosotros los que buscamos una reconciliación con Dios. Fue Dios el que buscó una reconciliación con nosotros. Y por eso tuvo que mandar a su Hijo para que se dieran cuenta de que el Dios que ellos tenían en su mente no era el Dios que se quería manifestar. Por eso que hay muchas personas que cuando hablan acerca del Antiguo Testamento dice que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo que el Nuevo, porque decía que había muerte o iras o cuestiones por el estilo o condenaciones. Pero era porque malinterpretaron al Dios del Antiguo Testamento, si lo queremos llamar de esa manera. Y es porque no vieron las misericordias manifestadas o el amor manifestado por el hecho de librar al pueblo de Israel, guardarlos, protegerlos, amarlos, prometerles situaciones, etc. No ven todo eso. Ellos solo ven, por ejemplo, ciertas manifestaciones de ira, sin entender de que el pueblo falló, se rebeló y todo ese tipo de cosas. Entonces Dios, como lo malinterpretaron todos, mandó su ejemplo en figura, que es Jesucristo caminando en la tierra, para darse cuenta cómo sería Dios si se hiciera carne, cómo se manifestaría. Y por eso que vemos toda la plenitud de Jesús caminando en la tierra. Dios acercándose a los hombres, Dios mostrándose, accediéndose, y por eso tuvo que tomar cuerpo humano, tuvo que manifestarse en carne, como se habla del misterio de la piedad, de que Jesucristo se hizo carne para ir entre los hombres y explicarles, hablarles, darles a conocer, revelárseles, porque por eso dice Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre, y el ver al Padre es verme a mí.
porque el hombre tenía una mala concepción de Dios. Y vimos cómo Dios se hizo accesible al hombre, en este caso haciendo con forma de hombre. Y no solo eso, vuelvo a repetir, todo eso era para que fuera sacrificado Jesús en la cruz y que nos diera puerta ahora al nuevo pacto, darnos un acceso a la comunión con el Padre. Al darnos ese acceso, el hombre todavía no logra comprender que ese acceso está libre, está pleno para la entrada. Inclusive en la conciencia judía o en la conciencia del pueblo de Israel, ellos sabían que únicamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Inclusive los sacerdotes al lugar santo y la demás población únicamente al atrio. Entonces, en el libro de Hebreos, él está exponiendo a un grupo de judíos que tenían esa concepción o ese pensamiento de que solo los sacerdotes o solo el sumo podía entrar en plenitud. Por consecuencia, él está diciendo, miren, ahora nuestros sumos sacerdotes ya no son los humanos que morían cada cierto tiempo y que tenían que ser sustituidos uno tras otro, sino que ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. Y no que él solo sea sumo sacerdote porque sí, sino que el sumo sacerdote tenía que padecer para poder saber cómo interceder por los demás. Es decir, de que Aarón y las otras figuras como Fines y los demás, ellos sabían lo que se sentía haber pecado o haber fallado o haber ser tentado según las debilidades, y por consecuencia el sumo sacerdote tenía la tarea y el deber de presentarse a interceder delante de Dios y presentar ofrenda por sus pecados y por las de los demás, para que hubiera una continuidad de comunión entre Dios y los hombres. En este caso, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, agrada al Padre y él sabe lo que significa ser tentado o pasar hambre, pasar sed y algunas otras cosas como se muestra en la Biblia, y por lo tanto él sabe cómo presentar delante de Dios nuestros defectos o padecimientos porque él ya lo vivió. Por consecuencia, no solo eso, sino que como ya se accedió y se dio lugar, entrada plenamente al lugar santísimo, por consecuencia, él nos invita a acercarnos en las diferentes manifestaciones, ya sea de adoración, de perdón, de comunión, de auxilio y de las diferentes manifestaciones, porque alguien que, por así decirlo, así como Absalón estuvo en la puerta para llevarnos para otro lado, ahora Jesucristo está al pendiente para hacernos acceder, para llamarnos con confianza, para que nos acerquemos, porque Él ya pagó toda la deuda, Él ya trajo la reconciliación, trajo la paz, trajo la comunión, y por eso la palabra dice de que si alguien peca, abogado tiene delante de Dios. Satanás nos acusa para apartarnos, Jesús nos defiende para que nos acerquemos. Por eso dice, si alguien ha pecado, abogado tiene delante del Padre. Es decir, acérquese, acceda a la plenitud de Dios para que Él lo ayude. Entonces, no porque uno peca, se tiene que alejar. Más bien, si uno peca, se tiene que acercar más. Acercarse para pedir ayuda, acercarse para pedir auxilio, que era algo que realmente no se tenía en la antigüedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora Dios lo que hace es nos da el arrepentimiento para perdón de pecados y borrarnos ese pecado, y Dios se olvidará que teníamos ese pecado. Es decir, que no significa que uno peca y Dios ahí, mira, ya me viniste 20 veces a pedir perdón, ¿verdad? Lo que hace Dios es borrar ese pecado y olvidarse que nosotros pecamos en esa área. ¿Por qué? Por eso se llama perdón. Esa es el glorioso evangelio que nos ha sido dado. Que Dios borra nuestras transgresiones, borra nuestros pecados, borra todo eso. Pero si nosotros no nos acercamos a pedir ese auxilio, no nos lo puede dar. Dios sabe que estamos en peligro de diferentes situaciones, ya sea humanas o espirituales, y Él sabe que la única opción que tenemos es acercarnos a Él, pero que el enemigo está haciendo todo lo posible para apartarnos de Él. Debemos entender y conocer de que única y exclusivamente a través de Jesucristo, su gracia y su bondad, podemos acercarnos delante de Dios, y que el mismo Dios está haciendo continuamente el llamado para que nos acerquemos. Y en el acercamiento es para que confesemos nuestros pecados, para que nos presentemos claramente delante de Él y digamos, Señor, he pecado, ya no quiero seguir haciendo pecado, por favor, perdóname por la sangre de tu Hijo y ayúdame a continuar, dame la fuerza. Por eso que en el pasaje del 14 dice,
para el oportuno socorro. Cuando se habla de socorrer a alguien es porque está pasándola mal. Para alcanzar misericordia es porque Dios mira lo miserable que somos, de los problemas que nosotros mismos por causa de nuestra necedad, indolencia, etcétera, estamos causando. Entonces Él es movido a misericordia, pero si nos acercamos. Por lo tanto, por eso que el apóstol Pablo dice, nada me podrá apartar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada de eso. Por consecuencia, si pecamos, acerquémonos, porque Dios lo que quiere es limpiarnos, santificarnos y darnos la fuerza para seguir avanzando. No quiero con esto dar a entender de que a Dios no le importa el pecado, sino que quiero dar a entender de que el acercarnos a Él es limpiarnos de pecado, porque lo que necesita es dejar que dejemos de pecar, porque el pecado es lo que nos está matando y nos está haciendo hecho doler en nuestros corazones, y también ese pecado que abunda en nosotros provoca que nosotros dañemos a otras personas. Pero si nosotros nos acercamos a su presencia, Él con su misma gloria, con su misma presencia, va a renovarnos, va a santificarnos, va a purificarnos. Por eso la semana pasada cuando hablamos del arrepentimiento para comunión, hablaba de que dice, venid y pongámonos a cuentas. Vengan y acérquense conmigo. Pongámonos a cuentas en orden. Si sus pecados fueran como el carmesí, serán blancos como la lana. Entonces Él está haciendo llamar a la persona a comunión, llamar a la persona para que se acerque con confianza, para que se acerque libremente. Y aquí vamos a ver por eso la palabra que se utiliza para confianza o confiadamente, que es parresia. Dice uno, libertad al hablar, franqueza en el discurso. Dice 1A, abiertamente con franqueza, es decir, sin ocultar nada. 1B, sin ambigüedad ni rodeos. 1C, sin el uso de figuras o comparaciones. 2, confianza libre y sin temor. Valor alegre, audacia, seguridad. 3, la conducta por la cual uno se vuelve notorio o asegura publicidad. ¿En qué sentido? Habla de que si nos acercamos, sabemos de que nos va a ayudar, a pesar de que nosotros le hayamos fallado, a pesar de que volvimos a cometer el mismo error, a pesar de todo, tenemos una confianza que Él nos va a ayudar y por lo tanto yo puedo acceder, no temblando, no necesariamente con ¿será que sí? ¿Será que no me va a ayudar? ¿Será que es que yo hice esto? ¿Yo hice lo otro? Sino que Él habla de ven y acércate, no tengas problema. Tu deuda conmigo está cancelada. Tu deuda conmigo, si te arrepientes, te la perdono y podemos entrar en comunión. Podemos seguir andando juntos porque Dios no es como el hombre. Nosotros como hombres nos fallan y a veces nosotros venimos y hacemos venganza o menospreciamos o hacemos una gran cantidad de maldades con otras personas cuando nos deben o nos han hecho daños. Dios en su misericordia y por su gran amor, inclusive por también la bendición de la intercesión de Jesucristo, es que podemos tener una gran oportunidad de acercamiento. Y este acercamiento nos va a dar paz, nos va a dar gozo, nos va a dar fortaleza, nos va a dar la fuerza de seguir adelante, como lo dice Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces vemos ahí que Dios es el que le está diciendo a la persona, el que está tomando la iniciativa de decirle que lo va a ayudar, que lo va a socorrer, que lo va a fortalecer. Pero si Él no se acerca, no podrá ser dado este oportuno socorro. Entonces, por esa causa, Dios nos llama constantemente a la oración. Por eso hablábamos del acercamiento, de cuando uno ora, está acercándose a Dios para que Dios le ayude, lo auxilie, como dice la palabra, le suministre de su espíritu para que Él pueda sobrellevar el día a día, para que Él pueda sobrellevar las diferentes circunstancias o situaciones difíciles que se nos están presentando día tras día, porque se nos levantó guerra por causa del enemigo o por diferentes circunstancias o inclusive por errores que nosotros mismos hemos cometido. Todos nos pueden cerrar la puerta, absolutamente todos nos pueden cerrar. Pero Dios nos está diciendo, acércate, tienes acceso libre a mí. Antes no, ahora sí, porque ahora Jesucristo ha reconciliado todo y por lo tanto, por causa de Él, ahora tú tienes entrada a mi trono, tienes entrada a mi autoridad, tienes entrada para que si presentas cualquier solicitud, cualquier acción, yo pueda ser movido a misericordia
y te ofrezca mi socorro y mi gloria y mi presencia y mi gracia para que puedas seguir caminando, para que puedas seguir viviendo, para que sigas fortaleciéndote y alegrándote y ayudando a tu familia y a todos los que a ti te rodean. Entonces, por esta razón vemos de que hace un llamado de esta manera el caso del escritor de Hebreos para que nosotros tengamos valentía, como vimos en una de las definiciones, para que digamos, bueno, me voy a acercar a Dios. A pesar que yo pequé, sé que Él me va a perdonar. A pesar que yo le fallé, sé que Él me va a ayudar a resolver esto. A pesar de que yo hice esto o lo otro, a pesar que inclusive el enemigo o mi familia o mis amigos o los que me rodean me dicen que ni siquiera Dios me va a perdonar, tu palabra dice de que me acerque con confianza, que tú perdonas todo pecado y que delante de ti puedo hallar socorro y consuelo. Entonces, por esta razón es de que nosotros también debemos leer las Escrituras, porque en las Escrituras nos muestran la naturaleza de Dios. Las personas tienen un concepto de Dios que exponen y expresan, pero la palabra de Dios nos revela claramente cómo es lo que leímos inclusive hace un poco, que es la entrañable misericordia de Dios, ¿verdad? Por eso dice el pasaje que también hemos leído de Romanos 15, cuando dice lo que antes escribió, para nuestra enseñanza se escribió, que por medio de las Escrituras podamos recibir paciencia y consolación, porque el Dios de la paciencia y de la consolación, es decir, que Dios es un Dios que consuela. Si yo me siento dañado, oprimido, cansado, no significa que Dios no me quiera oír, porque a veces tal vez uno llega a hablar con otras personas a decirle, mira, fíjate que me pasó esto, me pasó lo otro, y la persona ya viene otra vez esta persona a quejarse, otra vez viene a llorar, ya aparece Magdalena, dicen algunos, ¿verdad? O ya aparece diluvio que solo llora y que llora y que llora, ¿verdad? Pero Dios no hace eso, Dios no nos rechaza, Dios no nos menosprecia, más bien Él quiere oírnos para que nosotros nos desahoguemos delante de su presencia, y no solo eso, sino que también en el desahogo Él nos fortalezca para yo no seguir cometiendo los mismos errores o las mismas circunstancias. Porque con esto tampoco quiero decir que uno se ande quejando a cada rato o que uno ande llorando a cada rato, sino que hay momentos muy fuertes que están produciendo en nuestra vida que necesitamos desahogarnos y que pueden ser tiempos prolongados, inclusive a veces por las diferentes causas que pueden pasar de meses o años, y que Dios no necesariamente nos va a rechazar derramar nuestro corazón delante de Él, porque Él sabe muy bien lo que estamos pasando, ¿verdad? Otras personas nos pueden rechazar, ignorar, menospreciar, o pueden decir esto ya está bueno un ratito, pero que sigan ya un mes llorando y llora que llora. Pero realmente Dios entiende nuestro corazón, Dios entiende lo que somos, porque la palabra dice que Él nos examina y Él sabe lo que hay en nosotros. Por lo tanto, tenemos inclusive libre acceso delante de Él para llorar y para que Él nos consuele, porque la palabra dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, nos está diciendo, benditos o doblemente benditos aquellos que lloran, porque recibirán consolación. Entonces, delante de la presencia de Dios, Él nos dice, acércate, yo te voy a consolar. Eres bienaventurado porque estás en mi presencia y yo te puedo consolar. Entonces, nosotros debemos comprender esta magnitud de Dios, el acceso que nos ha dado, la manifestación del juicio, no en el sentido que nos va a juzgar a nosotros de mala manera, sino que de lo que se presenta delante del rey, lo que se presenta delante del trono para resolver los diferentes asuntos que se están presentando. Y es parte de la oración, es parte cuando uno ora, se acerca delante del rey para decirle, rey, está esta situación delante de mí, necesito que me ayudes a resolver esta situación, como ya lo mencionamos en el ejemplo de Salomón o en el ejemplo de David y Absalón. Por lo cual nos hace un llamado, y realmente el llamado lo está haciendo aquí de una manera tal vez más clara el libro de Hebreos, pero también hay otros pasajes en la Biblia, como ya mencioné el hecho de la cruz, o inclusive el hecho de Pablo cuando dice, es como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Hay personas que dicen de que Dios no le ruega a nadie, hay personas que dicen Dios no tiene necesidad de nada y que Dios no le ruega a nadie, y es dependiendo de la naturaleza que se está manifestando, porque un padre le puede rogar a un hijo que tome una buena iniciativa, porque el padre sabe que si el hijo no lo hace, el hijo va a entrar en una catástrofe, en una maldad, y eso va a procurar también un dolor en el corazón del padre. Aunque él tomó una mala decisión el hijo, no significa que no le va a doler al papá, ¿verdad?
Entonces el padre ruega al hijo para que se comporte, para que cambie. Y Dios hace eso inclusive con la humanidad. Para mí personalmente, el evangelio es un ruego de Dios hacia la humanidad diciendo arrepiéntanse. Porque si la humanidad no se arrepiente, luego Dios va a tener que sacar la espada y prácticamente aniquilar a todo un reino de tinieblas, que si nosotros estamos en ese reino de tinieblas, nos va a tener que destruir. Entonces Dios le dice a la humanidad, arrepiéntanse, cambien, busquen, yo ya he traído a mi hijo para reconciliación, acérquense. Si ustedes no lo hacen, lastimosamente este ruego se va a transformar en una espada desenvainada, como aparece en Apocalipsis, y va a tener que derrogar a todos. Entonces Dios hacia sus hijos, como la muestra la carta, dice, reconciliaos con Dios. Cuando un pastor o predicador vemos cómo se entrañablemente le ruega a la congregación, busquen a Dios, aseméjense a Dios. Es como si Dios a través de él está diciéndoles que se arrepientan, que se conviertan, que se acerquen, que tomen de la bondad de Dios para acercarse a ellos. Entonces, por esta causa nosotros debemos atender al llamado que Dios hace a través de los diferentes pasajes de la palabra para acercarnos, porque Él ya estableció ese primer paso. Él siempre ha establecido ese primer paso de reconciliación. Si Dios nos hubiera querido condenar, ya lo hubiera hecho, como hizo con los ángeles que cayeron o la generación, porque dice que Dios no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Es decir, de que si Dios nos hubiera querido condenar, ya lo hubiera hecho como los demás. Ya estuviéramos encerrados en cárceles de oscuridad y no necesariamente en esta manifestación que nos sea expresado a nosotros el evangelio, que nos sea expresado el anuncio de arrepentimiento para salvación, y aún así la promesa de cuando Jesucristo venga, que será enjuagada toda lágrima y todo dolor se quitará y todo nuestro corazón ya no tendrá más sufrimiento, sino que tenemos una bella esperanza en Él. Entonces vemos cómo es la constancia de Dios en llamarnos al acercamiento por medio del arrepentimiento de perdón de pecados. Y por eso Dios necesita que nos acerquemos. No permitamos de que las palabras de los demás o los pecados que cometemos nos impidan acercarnos. Con esto no estoy hablando de que uno ande buscando fallar a cada rato, sino que sabemos de que hay momentos que el pecado nos alcanza, hay momentos que también por nuestra falta de conocimiento hemos pecado, y obviamente también Dios nos llama a leer la palabra. Por eso Dios también nos habla de cumplir sus mandamientos o tener sabiduría, porque sabemos de que nuestra ignorancia ha llevado a nuestra destrucción, como lo dice el libro de Oseas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces Dios en esa intimidad, en esa comunión, en ese acercamiento, me va a hablar y me va a decir, mira, mi hijo, o mira, hijo, estás pecando porque no has leído mi palabra. Estás pecando porque has dejado de orar. Y nos lo va a dar en esta cercanía, en esta intimidad. Entonces, busquemos nosotros fervientemente en nuestro corazón y cimentémoslo bien en acercarnos a Dios confiadamente, libremente, de diferentes maneras. ¿Para qué? Para recibir una misericordia, para recibir un socorro delante de Él. Y todo esto nos lo dio Jesucristo a través de venir en carne, a través de ser crucificado, resucitado y estar a la diestra del Padre, porque Él intercede continuamente por nosotros y por nuestros pecados. Por lo tanto, tenemos ahora nosotros libre acceso, libre confianza, libre bondad y una presencia plena delante de Dios. Vuelvo a repetir que Él ha sido el primero que ha dado el paso. Por eso no podemos decir nosotros que Dios no nos ama o que Dios no nos quiere, porque ya el sacrificio de la cruz muestra el gran amor que nos tiene. A veces tal vez creo yo que podemos ser un poquito egoístas, de que cuando vemos el sacrificio de la cruz lo vemos como que eso fue para los demás y no para mí, ¿verdad? Y que uno quiere como algo muy especial para uno, para sentirse uno muy especial, ¿verdad? En el sentido de que yo no quiero que haga algo solo para mí y no para todos, ¿verdad? Pero realmente el sacrificio de la cruz muestra para todos nosotros, pero también el que Él murió por mi persona, de que si yo creo en Él y me acerco a Él, Él murió por mí. Él pagó por mis pecados. Por eso Dios nos habla de una intimidad, de una relación, de algo, de mi acceso hacia Él. Y por eso debemos apreciar lo que Él hizo en la cruz. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, y me propuse no saber alguna otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Entonces, por esa razón debemos observar el sacrificio de la cruz, y cada vez que uno ve la cruz,
o el acto, cuando la palabra dice es Dios clamando a gritos, los amo, ¿verdad? En el sentido de que manifestó ese pleno y precioso amor de dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente uno quisiera otras manifestaciones de amor, ¿verdad? Pero a veces ni siquiera las vemos, inclusive Dios nos las está diciendo y hablando y nosotros de largo. Por esa razón debemos ver las escrituras, debemos comenzar a examinar y no necesariamente solo ver como que los mandatos o reglamentos, sino que vemos las expresiones de amor de cómo, por ejemplo, Pablo escribía a las iglesias para que las iglesias buscaran la bendición de Dios y no se involucraran en pecados porque los pecados traían destrucciones. O los llamados, por ejemplo, los evangelios o inclusive Malaquías, cuando el pueblo decía es que Dios no nos ama. Y yo digo, ¿por qué decís que no os amo? ¿Acaso no yo deseché a Esaú y abracé a Jacob? ¿Por qué ustedes dicen esto si yo he hecho esto con ustedes, ¿verdad? Es decir, que el pueblo, como en el caso de Malaquías, ellos no estaban entendiendo el amor de Dios, no estaban entendiendo que Dios constantemente estaba amando al pueblo y que por eso les daba lo que les daba. O por ejemplo, en el caso de los mandamientos que se manifiestan en el libro de Éxodo, Dios no los dio solo para mantener a raya a todos, ¿verdad? Sino que el mandamiento era una manifestación del amor de Dios escrito en mandatos. Los mandamientos eran la sabiduría e inteligencia de Dios escrito en mandamientos. Por eso la palabra dice, guardadlos porque esta es vuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia. Entonces busquemos acercarnos a Dios, no solo en el hecho de la oración, sino que también a través de la palabra, porque la palabra grita a voces que nos acerquemos a Él. Porque si Él no hubiera querido que nos acercáramos, simple y sencillamente ya estuviéramos en condenación eterna. ¿Y qué hacemos? Pues no hubiera evangelio. Dios se hubiera ahorrado mandar a su Hijo, que a veces nosotros lo menospreciamos, lo ignoramos, y eso puede levantar un enojo, una ira delante de Dios. Pues, o sea, Dios nos está aguantando a todos nosotros, como lo habíamos hablado en el pasaje anterior. Entonces, si Dios se hubiera querido ahorrar todo eso, mejor no manda a Jesús, no manda nada. Entonces Él se ahorra todas estas complicaciones, personas que blasfeman su nombre, le gritan, le insultan y hacen y deshacen, ¿verdad? Pero no, Él decidió dar a su Hijo, Él dar y entrar a comunión y a relación con Él. No solo el hecho de llamarnos a comunión, sino como dice la palabra, nos dio la facultad de poder decir, Padre mío. Por eso es la palabra que el Espíritu de su Hijo en nosotros clama y dice, Abba Padre, o algunos mencionan como papito, en una relación de cercanía. Él no solo nos salvó y nos manifestó en otra creación, sino nos transformó en hijos. ¿Qué significa? Que salimos de Él. Por eso cuando una persona sale del Padre, el Padre lo ama. O cuando sale y la madre lo da a luz, la mujer se olvida de todos sus dolores y abraza al hijo que es nacido. Es un amor entrañable. Por eso que vemos que los niños no hacen nada y son amados. En este caso nosotros venimos nacidos del Espíritu, por consecuencia Dios nos ama, a pesar de que no hayamos, por así decirlo, hecho nada, porque nacimos de Él, creímos en Jesucristo y ahora Él nos tiene. Obviamente también nos tiene que educar, guiar, y hay dificultades que pueden impedir que nos acerquemos y por eso nos llama constantemente al acercamiento. Pero también el hecho de que no sigamos pecando, porque el pecado también lo que hace es apartarnos de Él, ¿verdad? Por eso es la palabra, por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero asimismo Dios, a pesar de que uno falló, Él continuó buscando la perfecta solución que es Cristo Jesús para nuestro acercamiento a Él. Por eso la palabra dice que todo aquel que en Él cree, todo aquel que recibe a Jesucristo, le ha dado la oportunidad y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso la salvación no es solo de Dios, es a través de Jesucristo, no es a través de otro personaje, sino única y exclusivamente por Jesucristo, porque Él hizo todo la voluntad y la razón del Padre. Por eso es el hecho de creer en Él, porque Él es el único que nos da el acceso al trono, es el único que nos va a guiar a entregarnos al Padre. Por eso que no es solo el hecho de Dios, sino que es Jesucristo. Hombre es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso que en Él tenemos reconciliación, porque Él es el único amado y el Espíritu de su Hijo está en nosotros, por eso nos acepta. Entonces vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude, para que tengamos la palabra de verdad, porque, o por lo menos a mí en los inicios me pasaba que a veces tal vez no me acercaba o tenía problemas o tormentos,
hasta que comencé a tomar versículos como este o versículos como el caso de cuando dice la palabra, dice, si alguno ha pecado, eh, tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros, ¿verdad? Abogado tenemos. Entonces yo agarraba ese versículo cuando ya era mucha acusación o muchas cosas que me impedían acercarme a Dios. Decía, no, pero la palabra dice que abogado tengo delante del Padre. Tengo alguien que intercede por mí, que a pesar de que fallé, a pesar de que hice esto y lo otro, tengo un acercamiento delante de Dios y Él me va a perdonar. Y también versículos como esto dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Entonces estos versículos los utilicé yo mucho en su momento, cuando me sentía acusado por haber pecado, por haber fallado o por haber dicho algo que ofendió a alguien. Y vienen el montón de acusaciones que le hacen a uno que uno no se acerque o que uno no quiera a veces tal vez ir hasta la iglesia, ¿verdad? Y de repente viene el Espíritu Santo recordando esto, acercaos con confianza, no importa, el oportuno socorro ahí está. Si alguno ha pecado, abogado tiene delante del Padre. Por eso Jesucristo murió por mí en la cruz y hay muchos pasajes que hablan la oportunidad de acceso que nos ha dado. Como dice también la palabra, y al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Entonces vemos cómo Dios ha hecho todo este plan de salvación para que nosotros pudiéramos tener esta abundancia de bondad y de intimidad con Él. No la menospreciemos, más bien avancemos conforme a su bondad y seamos agradecidos a través de luchar para no pecar. ¿Verdad? Entonces vamos a orar. Padre amado, bendito en Cristo Jesús, te damos las gracias por tu gran amor, por tu gran labor en nosotros, por la gran operación de Cristo, porque a través de su sacrificio, a través de su bondad, tenemos acceso a ti. Y no solo tenemos acceso, sino que has utilizado diferentes ministros, diferentes pasajes, el mismo, inclusive el mismo Espíritu Santo, para tomarnos de la mano, para empujarnos inclusive, para que nosotros podamos acercarnos, haciéndonos llamados, haciéndonos, explicándonos la palabra para entender que tenemos un libre acceso a ti, que podemos tener una comunión contigo, podemos tener un acercamiento contigo, una confianza delante de ti, llamarte Padre, llamarte amigo, llamarte Consolador, llamarte nuestro fiel pastor, llamarte aquel que hace reposar nuestra vida en ti. Por favor, amado nuestro, gracias te damos por esta gran y bella, preciosa comunión. Gracias por incentivarnos a saber de que en ti podemos resolver todos nuestros problemas, porque tú eres un Rey excelso y sublime y que podemos presentar cualquier problema delante de ti porque tú tienes la autoridad, tienes la capacidad, tienes todo para provocar y resolver todos los problemas que nosotros podemos tener. Te lo agradecemos porque sabemos que lo harás con sabiduría, con inteligencia, con amor, con bondad, con ternura, porque tú eres nuestro Rey y lo declaramos, tú eres nuestro Dios y lo declaramos, tú eres nuestro Salvador y lo declaramos, tú eres nuestro sumo sacerdote y que por eso hoy podemos tener la confianza de acercarnos y decirte papito, de decirte Padre, y porque nos has dado hoy la gracia de estar delante de ti, porque como dice tu palabra, aunque uno ha pecado y aunque uno ha sido infiel, tú permanecerás fiel. Te agradecemos por incentivarnos, acercarnos, por incentivar a otras personas para decirnos que nos acerquemos a ti, por haber proveído del recurso de la palabra para decirnos que nos acerquemos. Gracias por esta consistencia, por esta constancia en decir que nos acerquemos con confianza. Gracias, amado Padre, por tu gran amor y labor en nuestras vidas y nuestros hermanos o nuestros compatriotas en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, amado Padre. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Padre, hemos entendido que podemos acercarnos con confianza. Por eso venimos hoy delante de ti confesando nuestros pecados, sabiendo de que cualquiera, si exponemos nuestros pecados, podemos ser hallados aborrecibles, inclusive la misma nación nos puede tomar como despreciables. Pero delante de ti nos ofreces perdón por causa de nuestro arrepentimiento y que al abrazar a Jesucristo como Salvador nos ofreces esta nueva vida que la humanidad no nos podría ofrecer, más bien una condena eterna, mas en ti nos has otorgado una salvación, una nueva vida y no solo eso, sino nos hace llamar hijos. A pesar de las maldades y las ofensas y las enemistades, te agradecemos, amado Padre, y también pedimos hoy que tú restaures todo lo que nos rodea. Queremos caminar en tu palabra y por eso hoy declaramos a Jesús como Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos. Tenemos esa fe para andar en Él y también pedimos hoy poder participar del bautismo en agua
ser llenos de tu Espíritu Santo, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. Te lo agradecemos, amado Padre y Pastor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a orar también por las diferentes necesidades. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, venimos hoy delante de ti porque tu palabra dice que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que hoy venimos sabiendo que necesitamos entrar a tu presencia, necesitamos acercarnos con confianza. Por favor, continúa proveyéndonos de palabra para que entendamos y así podamos deleitarnos de tu presencia y de tu auxilio y tu socorro y podamos levantar bandera y alabanza por causa de que tú has sido nuestro socorro, así como lo hizo David, que dijo, te amo Jehová, fortaleza mía, que fue una declaración cuando tú lo libraste de todos sus enemigos. Así que hoy queremos también declarar a ti cuando esta magnitud de socorro se manifieste y decir, te amo Jehová, fortaleza mía. A ti sea la gloria, amado pastor, a ti sea la honra. Por favor, trae tu sanidad sobre las personas, trae tu socorro sobre las personas, levántate tú como poderoso gigante para pelear las batallas de las personas. Trae tu sanidad, trae tu gloria, trae tu amor, trae tu provisión, trae tu reconciliación, trae el espíritu de Elías para volver los padres a los hijos y los hijos a los padres. Trae hoy tu dulce presencia sobre cada una de las personas, tu palabra, tu sabiduría, tu inteligencia, para que puedan ser resueltas cada situaciones de las vidas cotidianas o ministeriales o sacerdotales de cada uno. En Cristo Jesús te agradecemos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.